En las noches más oscuras de Monterrey, cuando el viento susurra entre las montañas y las sombras se alargan bajo la luz de la luna, algunos afirman haber visto algo que desafía toda lógica. Una figura con ojos penetrantes y alas descomunales, que se desliza en silencio por los recovecos de la Huasteca y las alturas del Cerro de la Silla, desapareciendo tan rápido como apareció, dejando tras de sí un rastro de temor y asombro entre aquellos que juran haberla presenciado. La llaman el hombre pájaro, una criatura mitad hombre y mitad ave, cuya presencia se ha convertido en leyenda y misterio eterno entre los cañones y picos de Nuevo León. La historia del hombre pájaro se ha transmitido de generación en generación en susurros que reverberan en los rincones de Monterrey. Es una leyenda que invita a la duda y al miedo, y que deja una advertencia tácita para quienes se atreven a adentrarse en los terrenos montañosos en busca de aventuras. Quienes han visto a esta figura aseguran que el hombre pájaro deja una huella profunda en aquellos que lo contemplan, una sensación de inquietud que jamás desaparece y que los persigue en sus sueños, como si el contacto visual con la criatura fuese suficiente para marcar sus almas. Fue en la década de 1980 cuando se registraron los primeros avistamientos documentados de esta criatura en el Cerro de la Silla y en la Huasteca. Testigos de aquellos años lo describían como un ser de aspecto humanoide con alas enormes, que se movía sigiloso en la penumbra y acechaba desde lo alto de las colinas. Uno de estos testimonios, relatado por un hombre que paseaba a su perro por un sendero de la Huasteca, describe cómo, al toparse con unas huellas inusualmente grandes y con marcas de garras en el suelo, decidió investigar el origen de ese extraño rastro. Mientras su perro ladraba incesantemente hacia unos arbustos cercanos, el hombre arrojó una piedra para ahuyentar lo que fuera que se ocultaba allí. Lo que sucedió después fue aterrador. Un fuerte aleteo rompió el silencio, y el testigo apenas logró distinguir una figura alada que se elevaba en la oscuridad, desapareciendo en el cielo sin dejar rastro. Este relato sembró las primeras semillas de una leyenda que no haría más que crecer, expandiéndose como un susurro inquietante en la mente de quienes se atreven a escuchar. A partir de ese momento, los avistamientos del hombre pájaro comenzaron a multiplicarse. Algunos testigos afirmaban que sus ojos brillaban intensamente, como si poseyeran una luz interna, y que su vuelo, aunque lento, tenía un aura amenazante, como si acechara a aquellos que osaban acercarse a su territorio. Otros lo describían como una sombra que se movía con rapidez, apenas perceptible, deslizándose entre los árboles y observando desde las alturas, con una mirada que perturbaba el alma de quienes lo veían. Para muchos, estos relatos no eran más que historias inventadas, cuentos de personas con imaginación desbordante, narraciones hechas para asustar a los niños y mantenerlos lejos de los peligros de la montaña. Con el tiempo, el hombre pájaro comenzó a desvanecerse de la memoria colectiva, relegado a un mito más en las leyendas de Monterrey. Sin embargo, la historia cobró nueva vida en 2018, cuando una turista que paseaba con su familia cerca de la famosa Cueva de los Murciélagos, en Santiago, Nuevo León, capturó una imagen que desató nuevamente el misterio. Al revisar sus fotografías más tarde, notó en una de ellas una figura alada que se alzaba sobre los árboles en el fondo, justo en el borde de la imagen, como si estuviera acechando a los visitantes desprevenidos. La imagen se difundió rápidamente en las redes sociales y reavivó el interés en la leyenda del hombre pájaro. Mientras algunos aseguraban que aquella figura era la temida criatura, otros lo atribuían a un simple juego de sombras o a un defecto en la fotografía. Sin embargo, el evento fue suficiente para atraer a exploradores y curiosos a las montañas, quienes comenzaron a recorrer los senderos de la zona, ansiosos por descubrir la verdad detrás de esta leyenda. La Cueva de los Murciélagos, ubicada a unos 36 kilómetros de Monterrey, es un santuario natural que alberga a millones de estos animales nocturnos, conocidos por sus vuelos masivos y sus salidas al anochecer, cuando cubren el cielo con un manto oscuro de alas. No obstante, algunos excursionistas aseguran que en sus profundidades se esconde algo más que murciélagos: el hombre pájaro. Los lugareños relatan que, en noches de luna llena, es posible ver una sombra alada sobrevolando la entrada de la cueva, y algunos incluso afirman haber escuchado gritos o lamentos que emergen de su interior, un sonido que no parece provenir de un murciélago ni de ningún otro animal conocido.
Para quienes creen en la leyenda, la criatura utiliza la cueva como su refugio, un escondite en la montaña desde el cual observa a los visitantes con una mezcla de resentimiento y tristeza, atrapado en una existencia de soledad y tormento eterno. Las descripciones del hombre pájaro han despertado comparaciones con otra figura enigmática de una leyenda estadounidense, el Mothman, una criatura alada que, según relatos, se aparecía en Point Pleasant, Virginia Occidental, en la década de 1960. Ambos seres comparten características similares: cuerpos humanoides, enormes alas y ojos que parecen arder en la oscuridad. En el caso del Mothman, sus apariciones estuvieron vinculadas a eventos trágicos y se le considera un presagio de desastres. Aunque el hombre pájaro de Monterrey no ha sido relacionado directamente con catástrofes, su presencia evoca una sensación de inminente peligro, como si su figura fuera una advertencia de que algo oscuro y desconocido está por suceder. Este paralelismo ha llevado a algunos a considerar que tanto el Mothman como el hombre pájaro podrían ser manifestaciones de un mismo fenómeno, o incluso del mismo ser, apareciendo en distintos lugares y tiempos. Desde 2018, han surgido nuevos testimonios de personas que aseguran haber tenido encuentros con la figura alada en distintos puntos de Monterrey y sus alrededores. La viralización de la imagen captada en la Cueva de los Murciélagos marcó un nuevo capítulo en la historia de esta leyenda, reavivando el miedo y la fascinación por el hombre pájaro. Aventureros, creyentes y curiosos han recorrido senderos solitarios, buscando algún rastro de la criatura. Algunos regresan con relatos de sombras que se mueven entre los árboles, de ruidos extraños que surgen en la oscuridad, y de una sensación de que algo los observa, un ser que no pertenece a este mundo y que los sigue en silencio, desde una distancia segura, sin hacer ningún ruido, pero dejando una impresión imborrable en quienes lo perciben. Las montañas de Monterrey, con sus paisajes escarpados y sus misteriosos rincones, parecen el escenario perfecto para albergar una criatura de esta naturaleza. La vegetación espesa, las cavernas profundas y los cañones que retumban con el eco del viento crean una atmósfera de misterio y suspenso, alimentando la leyenda y otorgándole un hogar en la imaginación de quienes se atreven a adentrarse en sus dominios. Los visitantes suelen describir que, al caminar por la Huasteca al caer la noche, en ocasiones el ambiente cambia de manera sutil pero inquietante. El aire se vuelve denso, el silencio se ve interrumpido por sonidos extraños que surgen de la nada, y una extraña sensación de vulnerabilidad se apodera de ellos, como si algo o alguien estuviera al acecho, observándolos desde la penumbra. Los testimonios se acumulan, cada uno más inquietante que el anterior. Hay quienes cuentan que vieron a la criatura desde la distancia, como una sombra alada recortada contra el cielo, moviéndose con una agilidad casi sobrenatural. Otros, sin embargo, afirman que lo sintieron antes de verlo, como si una presencia helada y amenazante se cerniera sobre ellos. Un joven que exploraba las cercanías de la Cueva de los Murciélagos en solitario relata que, en un momento de completo silencio, escuchó el aleteo de algo grande que sobrevolaba su cabeza. Al alzar la vista, alcanzó a ver una figura alada que desaparecía en la negrura, dejando tras de sí un aire cargado de misterio. Quizás el hombre pájaro no sea más que una leyenda urbana, una historia creada a partir del miedo a lo desconocido y de la necesidad humana de darle rostro a los misterios de la naturaleza. Tal vez sea solo una sombra proyectada por nuestra imaginación, o una advertencia de que algunos lugares albergan secretos oscuros que no deben ser perturbados. O, por el contrario, tal vez, después de décadas, esta criatura alada sigue allí, vigilando, oculta entre las sombras, recordándonos que existen fuerzas en el mundo que escapan a nuestra comprensión, y que, de vez en cuando, se revelan a aquellos que se atreven a explorar demasiado profundo. Porque, en el fondo, las montañas de Monterrey no solo guardan ecos de antiguas historias, sino también el latido oscuro de un enigma que nunca ha abandonado realmente a quienes se atreven a escuchar. Lo que comenzó como un susurro compartido alrededor de una fogata hoy es una leyenda viva que sigue resonando en el corazón de Monterrey, donde el misterio y el temor se entrelazan para dar vida al hombre pájaro, la enigmática criatura que quizás, solo quizás, continúa acechando en los rincones oscuros de las montañas,
aguardando en silencio el momento de hacer su próxima aparición. Suscríbete y déjanos un pulgar arriba para más historias de terror y leyendas de México.